Muy bien, hermanos, es una bendición poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Tengo el privilegio, tengo el privilegio y la bendición y el privilegio de predicar y de pastorear la primera iglesia bautista de Bahías de Huatulco. Y para mí es una bendición poder estar con ustedes aquí, hermanos, para compartir acerca de la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos llegar, podemos estar aquí con ustedes, gozarnos juntamente con ustedes y hay muchas cosas que están sucediendo allá en la congregación. Por la gracia de Dios, ahí para que oren, estamos iniciando con nuevas personas y esas personas nuevas están llegando precisamente los domingos en la mañana, porque generalmente nos reunimos en la tarde. Pero yo les decía que me pesaba mucho faltar y necesariamente cancelar la reunión para estar aquí con ustedes. Y algunos cuantos pudieron acompañarnos, los demás no, porque como digo, son nuevos y, y pues también tienen algunas otras ocupaciones para tomar más parte de lo que están acostumbrados. Pero gracias a Dios que estamos aquí nosotros para compartir acerca de la palabra de Dios. Y el mensaje que quiero dar con ustedes, hermanos, es algo que ha estado rondando por mi mente en varias ocasiones y he querido compartir también allá en la iglesia este pasaje, pero todavía no se ha dado el tiempo, y es hablar acerca de una iglesia enfocada. Y cuando pensamos en una iglesia enfocada, pudiéramos pensar en muchas cosas, pero primeramente quisiera que traigamos a nuestra memoria o a nuestra mente. Imagínense ustedes un barco que está allá en el mar y que está a la deriva, que ese barco no tiene ni un rumbo ni un timón, simplemente está ahí subsistiendo y existiendo, pero así es una expresión que se dice: una iglesia sin visión es como un barco sin rumbo. Es decir, se usa para describir cómo muchas iglesias no tienen una visión clara de a dónde llegar, y por esa razón pudiéramos llegar a ser guiados por cualquier viento y a cualquier lugar y nunca saber si llegamos a donde queríamos ir o no llegamos. ¿Por qué razón? Porque no sabíamos ni siquiera a dónde vamos, ¿no? Es como, creo que hay allá una ilustración donde una persona se encuentra en una encrucijada y le pregunta al guía: oye, ¿para dónde tomo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y el guía le dice: bueno, ¿para dónde quieres ir? Bueno, pues la verdad no sé. Entonces no importa si tú tomas derecha o izquierda porque no sabes ni siquiera a dónde vas, ¿no? Y a veces así como iglesia también, pudiéramos estar viviendo y subsistiendo y ser personas que sí están cada domingo y cada semana alabando a Dios, pero no hay una visión a dónde llegar y no hay un enfoque al cual apuntarle, ¿verdad? Algunas iglesias funcionamos tal vez en algunas ocasiones como un club social, en donde tal vez el tiempo, las discusiones, en el buen sentido de la palabra, cuando discutimos algún asunto, o los recursos, giran en torno a ideas, pero solamente a ideas humanas, ¿no? Como por ejemplo, cómo debemos de sentarnos, dónde debemos de sentarnos, en qué lugar van los hombres, qué lugar van las mujeres, cómo debemos de vestir, cómo no debemos de vestir, cómo debemos de saludarnos incluso, ¿no? Y cuántos o cuáles canciones debemos de cantar, cuáles no, y cómo hacerlo de la mejor manera. Incluso de qué color vamos a pintar el templo, ¿no? ¿Qué hacer con los que vienen llegando? Porque no sabemos qué hacer con ellos. Estamos bien con los que estamos y luego vienen más y como que, ¿qué hacemos con ellos, no? ¿O qué otras cosas vamos a hacer? ¿En qué vamos a invertir el tiempo? Y estamos teniendo tantas actividades a veces que perdemos el enfoque. A veces las iglesias pudiéramos tal vez caer en reunirnos como un club social, como una asamblea, pero no como Dios lo ha llamado, que es un club, o más bien, perdón, una asamblea de creyentes que se reúnen para glorificar a Dios, para edificarnos unos a otros e incluso capacitarnos para vivir el evangelio y para poder llevar ese mensaje al mundo. Y es lo que vamos a ver aquí en Tesalonicenses, ¿no? Las actividades, por ahí me encontré una frase: muy a menudo son enemigas del enfoque. Estamos tan ocupados en muchas cosas que hacer, pero no tenemos un enfoque firme y pudieran llegar a ser que las actividades buenas, actividades lícitas y actividades que también de cierta forma glorifiquen a Dios, pudieran desenfocarnos. Por ejemplo, conciertos, obras sociales, campamentos, actividades, juegos para niños, femenil, varonil, juvenil, y todas esas actividades son buenas y son necesarias, pero siempre tienen que tener un rumbo fijo. Y es como, a mí me gusta la fotografía, es como ver una fotografía en la cual sale todo desenfocado, ¿verdad? Que no salió nada bien la fotografía. Se ve que hay cosas buenas por detrás, pero no se puede apreciar ninguna cosa con fidelidad. O a veces está mal enfocada. A veces está todo el panorama y solamente se enfocó aquella montaña de allá cuando nosotros queríamos enfocar una flor aquí. O a veces en las bodas también, ¿no? Toman a alguien una fotografía
y en lugar de que los novios salgan enfocados, salió enfocado el pastel, ¿no? Salió enfocado un invitado que ni siquiera que llegó ahí de colado, ¿no? Oye, esa persona quién es, no sé, pero salió muy bien en la foto. ¿Y los novios cómo salieron? Entonces, a veces así como iglesia, sí hay enfoque, pero no está bien enfocado, no es el lugar correcto, ¿no? En la Biblia podemos ver la carta de Pablo a los tesalonicenses y vemos que Pablo alaba a la iglesia y le da unas felicitaciones, porque incluso le dice que llegaron a ser ejemplo, y Pablo a ninguna iglesia le dijo que fueron ejemplos solamente a los de Tesalónica. Y él estuvo un tiempo ahí predicando, compartiendo, después tuvo que salir, sabemos la historia por causa de la persecución, tuvo que salir porque hubo unos que estuvieron en contra de él, incluso lo iban persiguiendo, ¿verdad? De ahí fueron a Berea y así, a algunos otros lugares, pero había un remanente, un grupo fiel que sí permaneció. Y lo que leímos ahorita, hace unos momentos, en 1 Tesalonicenses 2, vemos cómo luce, capítulo 1, perdón, vemos cómo luce una iglesia enfocada. Ahí vamos a llegar a la predicación, pero quisiera ver antes por qué razón fueron una iglesia enfocada, y vamos a ver 3 razones principales. La primera es porque una iglesia enfocada tiene el mensaje correcto. Vamos a ver capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El mensaje que Pablo predicaba era específicamente y exclusivamente la palabra de Dios. Había mucha sabiduría en este mundo, ¿no? Sabemos que ahí a los corintios él les dice, yo no me acerqué con ustedes con palabras resonantes y rimbombantes, pudiéramos decir nosotros. Yo no me acerqué a ustedes con la filosofía y la sabiduría de este mundo, sino con el mensaje, que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese era su mensaje. No se desenfocaba en enseñar otras cosas, no se desenfocó en enseñar algunas otras filosofías o mitologías, sino en la palabra de Dios. Enseñaba la revelación de Dios y no fábulas artificiosas ni ideas de pensamientos humanos. Ahora, esto es muy común de escuchar en nuestras predicaciones, en nuestras iglesias, conferencias, convenciones, todo eso. Escuchar que necesitamos predicar la palabra de Dios y es bueno. Nunca vamos a poder llegar a enfatizar lo demás. Siempre es necesario enfatizar y hacer énfasis y recalcar la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo más y más la palabra de Dios, porque como dice Dios por medio del profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es común escuchar predicaciones que nos hablan de la necesidad de seguir conociendo y aprendiendo la palabra de Dios. Y es importante enfatizar que en nuestras reuniones, nuestros estudios, estemos hablando constantemente la palabra de Dios. Colosenses 3:16 lo dice. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿en quién? En vosotros. No solamente en los líderes, sino en la congregación, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿verdad? Cada vez, lamentablemente, son más las iglesias que se están desviando del mensaje central de la palabra de Dios. Algunas veces es una desviación sutil, es decir, que no se nota tan fácilmente, que de repente nos damos cuenta que ya están enseñando otras cosas, pero fue poco a poco, donde se habla tal vez de reglas, mandamientos, preceptos, principios, que son buenos y necesarios, pero llegamos a convertirnos más como los fariseos de aquel tiempo, que sí enseñaban aparentemente la palabra, pero por encima tenían los preceptos, mandamientos y todo eso. Algunas otras se van al extremo de introducir a la iglesia cosas ajenas a la fe bíblica, filosofías de pensamiento, contrarias a Dios y a su obra. Por ejemplo, el materialismo, el humanismo, el evangelio de la prosperidad, o yo diría falso evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, cosas así, ¿no? Y son cosas que parecen cristianas, pero no lo son. Y a veces están introduciéndose también en nosotros, ¿no? Precisamente es necesario enfatizar la importancia de sentar nuestra fe, mensajes, estudios y todo en una cosa que no cambia, que es firme, que es fiel, para no desviarnos del mensaje de Dios. A veces metemos psicología, a veces la psicología está muy en contra de los pensamientos de Dios, incluso a veces esoterismo y ocultismo. No se diga la ideología de género que también está invadiendo constantemente nuestra sociedad y está introduciéndose sutilmente en la iglesia, y esa ideología es completamente fuera de lo que Dios quiere. ¿Cuál es el mensaje que vamos a dar? Pablo decía, doy gracias a Dios que cuando llegué con ustedes, recibieron
la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que una iglesia enfocada debe de tener. En lugar de desesperarnos, porque a veces los líderes llegamos a desesperarnos, y es que los hermanos no se les queda la predicación, o tal vez se quedan dormidos, o no quieren el discipulado, o alguna cosa, y ¿qué hacemos? ¿Qué metemos? Pues mete esta cosa, ¿no? Esta nueva idea, este pensamiento, esta nueva corriente que está haciendo que muchos lugares crezca, y vamos a meter eso. Y tal vez crece, pero es como la espuma de la coca, ¿no? Que solamente crece, pero no es realmente sustancia. Y llegamos a ser como aquellas semillas que fueron plantados junto a espinos, o junto a las piedras, o junto al camino. La palabra de Dios es la única palabra que es viva. Y tal vez sabemos de memoria Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para que las personas despierten de ese letargo tal vez espiritual que hay? La única cosa viva que puede despertarlos es la palabra de Dios. Nuestro deber solamente es, como en el caso de Ezequiel, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Profetiza a esos huesos secos, Señor, pero vivirán. Tu labor es profetizar. Nuestra labor también es solamente dar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es suficiente. También pasajes muy conocidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a preparar? ¿Qué es aquella cosa que es suficiente para nuestra vida diaria, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para ser mejores personas? Necesitamos la palabra de Dios. Todos necesitamos ser enseñados. Todos necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos ser instruidos y redarguidos. Pero para eso necesitamos la palabra suficiente. ¿Por qué más la palabra? Porque es la sabiduría de Dios. Hay mucha sabiduría en el mundo. Pero repito, Pablo le dijo a los corintios, una sociedad que estaba también siendo invadida y había mucha cultura grecorromana ahí y muchos pensamientos filosóficos que habían llegado ahí. Pero Pablo dijo, mi mensaje no es la sabiduría del mundo. Mi mensaje es la sabiduría de Dios. Las palabras de la sabiduría que enseña el Espíritu, no las que enseña el mundo. Proverbios 2, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y hermano, necesitamos estar enfocados en eso, en conocer y en saber y en crecer en la sabiduría de Dios. Y eso solamente se encuentra única y exclusivamente en la palabra. No vamos a encontrar más sabiduría de Dios ajeno a la palabra o que vaya en contra de la palabra de Dios. Y es donde a veces nos desviamos y dejamos de desenfocarnos en el mensaje que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Tal vez tenemos experiencias, tal vez tenemos emociones, tal vez tenemos cosas que hemos vivido, que hemos pasado, testimonios y todo eso. Pero ¿qué es lo que Pedro dijo? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿A qué es esa palabra que se refiere? A la Escritura. A la Escritura. A eso debemos de estar atentos y porque es lo más seguro que tenemos. Hay muchas corrientes en el mundo, ¿verdad? Donde las personas, es que Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, y Dios me dijo... Y nos vamos por muchos lados cuando no es lo que deberíamos de hacer. Deberíamos de irnos a lo más seguro. La palabra profética más segura es la Escritura, y más adelante dice, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera cosa que tiene una iglesia enfocada es la palabra de Dios como centro. Y siempre habrá tentaciones para meter otras cosas que tal vez funcionan, pero no somos pragmáticos, somos más bien bíblicos, deberíamos de ser bíblicos. La segunda cosa es que una iglesia enfocada, y aquí también es algo que muchas veces carecemos, tiene un liderazgo o unos siervos ejemplares. Vamos a ver el capítulo 2, versículos 3 al 12. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 12. Y vamos a ver solamente poco a poco esta porción. Quiero que me sigan ahí donde estamos. Dice Pablo, porque nuestra exhortación
no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Ahorita hablamos de estos versículos. Pero pongamos atención en esto. En la obra de Dios no podemos separar el mensaje de los mensajeros. No se puede separar esto. Los líderes, los que predican, los que enseñan, los que discipulan, los que visitan, son pieza clave de toda organización y todo organismo, pero en la iglesia es todavía más necesario tener un liderazgo sano y ejemplar. Y aquí es donde muchas cabezas tronamos, ¿verdad? Un director ejecutivo de una empresa, por ejemplo, puede ser un buen líder y su empresa exitosa, grandiosa y puede crecer y ser transnacional y todo eso. Pero si él tiene una familia devastada o un carácter iracundo, no hay problema. Porque él sigue siendo el jefe de la empresa, porque ahí sí él puede separar mi vida familiar o secular, como le llamamos, y mi vida en la empresa. Una persona puede ser un excelente médico y siendo a la misma vez un pésimo padre. Pero él sigue siendo un buen médico. Y vamos a ir con él porque es el mejor médico que hay. No importa si es un mal padre, no importa si ha hecho cosas que no haríamos nosotros, pero es un buen médico y él tiene la cura. Voy a ir con él. Un maestro de una universidad puede ser un gran catedrático y ser admirado por los demás docentes y sus alumnos, pero cuando no está en el aula de clases puede incluso ser una persona, un borracho, un pendenciero, un codicioso, y no hay problema. Y hemos sabido y conocemos, antes, tal vez algunos 20 años antes, sí había un código de ética para los maestros, pero ahorita ya no. Ya vemos al maestro dando clases en la mañana y en la tarde ya lo vemos en la cantina, ¿no? Por ejemplo. Y no hay ningún problema. Sigue siendo maestro. Porque no se separa, pero así no es en el servicio a Dios. Los que sirven a Dios deberían de vivir de acuerdo con la voluntad de su amo y de su Salvador, y no debemos de dejarnos guiar por las apariencias externas, porque a veces es el problema, nos dejamos guiar por las apariencias externas. Oye, habla muy bonito a él. Oye, mira, qué bien se expresa a esa persona. Oye, esa persona está dispuesta y disponible. A esa persona ponemos. Los juzgamos más por las habilidades y por la elocuencia. Y la diferencia está en el enfoque que se le da. Por ejemplo, un director está enfocado en la productividad, un médico en el diagnóstico, un maestro en solamente dar una buena cátedra, pero en el servicio a Dios el enfoque debe de estar en el interior, en el carácter, que debe ser transformado por la palabra de Dios. Y ahí es donde a veces carece. A veces las iglesias sí tienen la palabra de Dios y sí saben y conocen la doctrina y se la saben de memoria, pero a veces el carácter o fallamos como líderes y por eso no nos enfocamos, porque estamos batallando con los que deberían de dirigirnos bien y eso es algo muy difícil de sobrellevar y de superar. Aquí vemos al apóstol Pablo que tiene algunas características que él dice. Vemos por lo menos 4. Él habla de que él y su equipo son honestos, porque nunca nuestra exhortación procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Eso deberían hacer los siervos de Dios. A veces hay problema de que no hay impureza. No hay pureza, perdón, hay impureza. O a veces las personas quieren engañar a la gente. Y eso es un gran error. Un liderazgo eficaz o ejemplar es un liderazgo, y esto es algo muy tremendo también, aprobado por Dios. Porque dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto es muy, muy, muy importante. A veces nos enfocamos en ser aprobados por las personas, por los líderes, por la iglesia, por la sociedad, por las iglesias, por la convención, por el grupo. Es decir, queremos ser aprobados y que me vean y que estoy bien. Nuestra principal y única preocupación debería ser aprobados por Dios. Esa es la que debería ser. Somos aprobados por Dios, lo demás no es que salga sobrando, pero va a salir naturalmente. Seremos aprobados por las personas naturalmente. Y los que nos desaprueben serán tal vez porque hay otro enfoque en ellos. Pero deberíamos de enfocarnos como el apóstol Pablo. No hablamos con impureza ni con engaño, sino más bien siendo aprobados por Dios. Y eso es lo que a veces fallan muchas de nuestras iglesias. Son auténticos. Versículos 5 y 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras.
A veces fallamos en eso, ¿verdad? En ser muy lisonjeros, les hacemos la barba a los hermanos, eso es ser lisonjero, ¿verdad? Estamos, ay, qué bonito, hermano, qué precioso. Y nunca decimos nada que deberíamos de abordar. Nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia tampoco. O sea, tampoco era que ellos querían buscar solamente tener para ellos mismos. Y dice algo muy importante, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque pudiéramos serles carga como apóstoles de Cristo, Pablo decidió no ser carga para ellos. Y lo mismo pasó con los de Corintios. Pero hay otra cosa que también es importante, donde a veces fallamos, los líderes. La cuarta característica de un liderazgo ejemplar es ser amorosos. Amorosos con la grey. Pero cuando hablamos de amor, no solamente hablamos de dile cosas bonitas y ya, nunca le digas nada malo. Sabemos que eso no es el amor. A veces, como dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y a veces nos falla eso, un amor verdadero en el cual vamos a abordar las cosas que se tienen que abordar y a perdonar las cosas que se tienen que perdonar. Pero a veces hacemos las cosas al revés, ponemos el énfasis en cosas tan pequeñas y las cosas grandes y obvias las pasamos por alto. Pablo hablaba de su carácter con los demás. Versículos 7 y 8, y ahí vamos al 11. Vean lo que dice 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Vean, el apóstol Pablo siendo tierno. No sé cuántos de ustedes tengan un pastor que sea tierno, o a veces no, ¿verdad? Pero Pablo dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, hablando como una madre. La nodriza era aquella mujer que cuidaba a hijos ajenos, era una niñera. Pero si con los ajenos tiene cuidado, imagínense cuánto más tendrá con los suyos propios. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así cuidaba el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. No sé cuántos de aquí pudiéramos dar testimonio de eso. Decir, yo estoy seguro o estoy segura de que mi pastor sí me ama. Hay unos cuantos amén. Gracias a Dios por ello. O no sé cuántos pastores pudiéramos decir, yo estoy seguro de que cuido a mi gente y de que soy tierno con ellos y que a veces, de verdad, a veces, ay hermano, ¿por qué? Como que dan ganas de un bibliazo, no se vale un bibliazo. No, ser tiernos con ellos. Porque no todos, mi esposa me ha enseñado mucho esto. Me dice, no todos aprenden al mismo ritmo. Y es cierto, y a veces hay como que cierta desesperación. ¿Por qué no aprenden? Ya se lo dije una vez, 2 veces, ya con eso, ya, ¿para qué más? Es que no todos aprenden al mismo ritmo. Y eso es lo que necesitamos crecer en ser tiernos, como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Curiosamente puso el ejemplo de una madre y no de un padre. Pero el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos. Ahora sí también. ¿Cuál es la labor del padre? Les exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amorosos, como una madre con sus hijos, que es tierna, pero como un padre también que exhorta a sus hijos, llama la atención, pero también consuela a sus hijos. Y así deberíamos de ser también, pero a veces falla mucho eso, un liderazgo ejemplar. Y nos conformamos con, pues ¿quién quiere? Pues yo, pues adelante. Oye, ¿cómo está? Ni siquiera preguntamos cómo está su familia, o si su familia está de acuerdo o no está de acuerdo, o cosas así. Deberíamos de verla a la persona tal cual, y no sus habilidades, sino a la persona. Y Pablo por eso da ese testimonio. Me viene a la mente primera de Pedro, donde Pedro también habla de lo mismo. En el capítulo 5, él hace una exhortación a los demás líderes y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo la vamos a apacentar? Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de la grey, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío los que están a vuestro cuidado. Y a veces los líderes llegamos a ser más dictadores, ¿no? Pero hay una diferencia ahí donde dice, el que no sabe gobernar
su propia casa. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No dice cómo gobernará, cómo cuidará la iglesia de Dios. Hay una diferencia ahí, ¿no? Aquella persona que no sabe gobernar, ¿cómo va a cuidar su casa? Porque la grey se debe de cuidar, porque no es nuestra grey, no es nuestra gente, es la gente de Dios. Y estamos cuidando cosas ajenas. A veces las personas, cuando se nos entrega algo y nos prestan alguna cosa, somos constantemente más cuidadosos. Y los que no son más cuidadosos, pues ya no se les vuelve a prestar más cosas generalmente, ¿no? Pero cuando sabemos que somos cuidadosos o que son cuidadosos, no hay problema de prestar personas o gente o cosas, porque sé que lo va a cuidar. Líderes, pastores, maestros, ¿Dios sabe que vamos a cuidar a su gente o sabe que vamos a ser unos tiranos o que vamos a ser unas personas que no tenemos amor y que no somos ejemplos, que no somos aprobados, que no somos auténticos ni honestos? Ese liderazgo se caracterizó por vivir, como dice el versículo 10. Hace rato me lo brinqué, por aquí está. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Santa, justa e irreprensiblemente. Hay una importancia que no debemos de hacer a un lado, de tener un liderazgo sano. En toda organización, como lo dije hace un momento, el liderazgo es clave, pero en la iglesia es más todavía, porque tiene que ver con lo interno y no solamente con las habilidades. Y a veces nos comportamos más como una organización o como una empresa, donde no importa cómo sea, cómo viva, qué haga, pero si predica bien, pues ponlo. O porque él quiere, ponlo. No importa cómo viva, no importa su vida y lo que él haga con su vida. Esta es su vida secular, pero su vida espiritual es muy buena. No, no podemos separar. No somos dos personas, somos una persona. Y los cristianos también. Y entonces, no toda la culpa es del mensaje y no toda la culpa es de los mensajeros. En tercer lugar, una iglesia enfocada tiene respuestas adecuadas. Ese es el tercer lugar. A veces sí es que no hay un buen mensaje y por eso a veces la gente se va y ya se fue de la iglesia, se fue a otra, pues hay que preguntarnos por qué. Tal vez sí era una verdadera oveja, pero le estábamos dando otro alimento que no era pasto de la palabra de Dios. O tal vez sí tenemos buenos líderes también, irreprensibles, como dice 1 Timoteo 3 y Tito 1, personas que sí son respetables. Obviamente no son libres de pecado, nadie es libre de pecado, porque sí podemos decir, pues sí es una persona que da el perfil de pastor, por su carácter y por su vida, no por sus palabras. Pero ¿por qué a veces como quiera vivimos desenfocados? Porque la culpa no está en el mensaje ni en el mensajero. A veces está en el que recibe el mensaje. Y eso es lo que a veces sucede. Sucede que el pastor se esfuerza en preparar un buen mensaje. Dios le da la gracia de tener un buen testimonio, una buena vida, en el buen sentido de la palabra, no hablando materialmente, sino una vida digna de una persona que es siervo de Dios. Pero la responsabilidad, como digo, no es exclusiva de los líderes, sino también de la gente. Hace poco escuché una frase que decía, la misma responsabilidad que tiene el pastor de predicar y de preparar un mensaje para predicar, es exactamente la misma responsabilidad que los miembros tienen para ir a escuchar. Repito la idea, por aquellos que no me escucharon. La misma responsabilidad que tiene el pastor o el líder o el maestro de preparar un mensaje para predicar, es la misma responsabilidad que la iglesia tiene o que todos tenemos para escuchar. Porque a veces somos dados a decir, no, es que el pastor, es que el hermano, y es que aquello, su mensaje no estuvo bueno. Pero a veces también llegamos solamente a estar en el celular, viendo otras cosas que no son. Y algunos pues tal vez con más descaro pues ya se quedan dormidos, ¿no? O a veces no van, es que no voy porque se me hizo tarde. Y vemos algo como que es opcional. ¿A poco es opcional para el pastor preparar un buen mensaje? No es opcional, es una responsabilidad. Y es la misma responsabilidad que los miembros tienen para ir y tener la disposición de escuchar. Una buena disposición implica también saber
prepararnos con tiempo, decir, voy a ir a la iglesia a tal hora y preparar mi vida, mi espíritu, pero también mi cuerpo, porque a veces lo mismo sucede. Estamos a las 10 de la mañana o a la hora que tienen la reunión, a esa hora bien puntuales, pero se durmieron a las 3 de la mañana. Y ya a las 10:20 ya están durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa responsabilidad de escuchar, de estar a la disposición. La semana pasada prediqué de Marta y María. Y cómo María tiene el corazón abierto y la disposición y la posición correcta para estar sentada a escuchar al maestro. No estaba en una posición no propia, sino era una posición adecuada. Hace algún tiempo les decía a algunos hermanos, les decía, nadie va a leer la Biblia en tu lugar. Bueno, a menos que la persona no pueda leer, pudiera suceder. Pero nadie puede congregarse en tu lugar. Nadie puede tomar responsabilidades que tú tienes como hijo de Dios y vivir la vida cristiana que es tu responsabilidad. Eso nos corresponde a nosotros. A veces, es que no crees con la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás meditando en ella? ¿Estás yendo a las enseñanzas? ¿Te has apuntado en los discipulados, en lo que haya? ¿Estás haciendo eso? No. Pero entonces, ¿por qué no crees? Pues no sé, por la iglesia, el pastor, los hermanos. No, tal vez no hay la responsabilidad de uno mismo de sí ir y recibir la palabra de Dios. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:13, lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos. Vamos a tratar de leer todos juntos, 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y por eso a veces hay pastores frustrados, molestos, enojados, porque dice la Biblia, obedecemos a sus pastores sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, para que lo hagan, ¿cómo dice? ¿Quién se lo sabe? Con alegría. A veces no hay alegría porque no hay una reciprocidad tal cual. O sea, el pastor está ahí con ánimo y todo, pero no llega la gente o no están dormidos o están en otros lados. Por allá hace poco vi un meme. Yo le decía, ¿a poco nada más yo veo un meme? Yo creo que soy más carnal de todas. Vi un meme que decía, ya sé cómo hacerle con los hermanos de la iglesia. Vamos a empezar a cobrar el baño porque qué raro que nada más empezamos a predicar y pum, entra al baño. Y lo sale y otro. Vamos a empezar a cobrarles a 20 pesos la entrada y van a ver que de repente ya todos controlan sus instintos, ¿verdad? Nadie puede hacer eso. Nadie puede decirle, bueno, la iglesia está bien, pero yo no crezco porque, no sé. Nadie puede excusarse, a eso es a lo que voy. ¿Cuál es la respuesta adecuada que debemos demostrar al tener el mensaje correcto y un liderazgo sano? Disposición. Para recibir de buena actitud, lo que leímos ahorita, ¿no? Tener un oído atento, un corazón, una mente y un cuerpo preparado. Y cuando no querramos hacerlo, Proverbios 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y ese haciendo estar atento es como que si mi oído no quiere, pero lo que yo voy a hacer es hacerlo estar atento. Vas a escuchar, ¿te acuerdan? No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que ahorita ya con la crianza respetuosa y todo eso ya muchos no lo hacen. Pero creo que a muchos de nosotros nos lo hicieron o incluso lo llegamos a hacer, ¿no? Oye, escucha, no, a ver, ven para acá, aquí vas a estar y vas a escuchar, aplácate. Haciendo estar atento a nuestro oído, porque nuestro oído, de acuerdo a la palabra de Dios, segunda a Timoteo 4, ¿qué es? Tenemos conmoción de oír. Y entonces como que queremos, pero no queremos, y mejor nos amontonamos maestros conforme a mis propios deseos. Y digo, yo quiero que Él me hable, porque Él sí me habla bonito. Él sí me dice cómo ser, prosperado y bendecido y cuidado, y Él me hace sentir como amado, pero sin tanta responsabilidad. Necesitamos escuchar la palabra de Dios con fe. Aquí mismo lo dice en el versículo 13. Al final dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dar pasos de fe en la palabra de Dios. La palabra actúa en los que creen. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer. Y a veces el problema está en que, sobre todo los que somos pastores que venimos de otro lado, de
otra región del país, a veces sentimos esa, bueno, aquí no tanto en Bahías porque hay de todas partes de México, pero donde estábamos antes allá, con los mixtecos allá por Pinotepa Nacional, sí me llegaron a decir, no, no, hermano, es que eso allá en su pueblo, aquí no, aquí las cosas son diferentes, ¿no? Aquí no aplica eso de creer en Dios y de orar, ¿no? Aquí tenemos que hacer los rituales para sacarle el mal espíritu a los niños. Aquí no es de la oración, aquí no sirve. ¿Por qué? Porque a veces juzgamos y decimos, es que eso es allá. Allá en aquella tierra funcionó, allá en su seminario, allá en su iglesia, por aquí no funcionó. Y sucede que nos predican la palabra, pero no hay fe. Por eso dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y una conversión auténtica. Capítulo 1, versículo 9. Dice, ellos mismos, los de Macedonia y Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eran conversiones abundantes, claras y singulares, y eran conversiones evidentes. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios nos va a transformar. Y eso se va a notar y se va a ver. Romanos 12, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que va a renovar mi entendimiento? Debe ser la palabra de Dios. Conversión auténtica, fe y una disposición es lo que necesitamos para ser una iglesia enfocada, que tiene respuestas adecuadas a la palabra de Dios. Pero también una conversión permanente. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habla de esperar. Y esperar implica algo que va a tardar. Son conversiones permanentes. Cuando tenemos un buen mensaje, liderazgo sano, vamos a tener conversiones auténticas si respondemos con fe, si tenemos buena disposición, y tendremos también conversiones permanentes. ¿Cuál será el resultado? Capítulo 1, versículos 6 al 8. Esto ya casi a manera de conclusión. Quiero que enfoquen versículos 6 al 8, el capítulo 1. Pero de manera natural y visible llegará la transformación. Será que Dios esté trabajando en un lugar en la iglesia. Se verá que Dios está trabajando. Será una iglesia llena de fe, esperanza y amor. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los de Corinto? Le dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres. El mayor de ellos es el amor, lo dice al final del capítulo 12. Y eso era lo que permeaba en la iglesia. Dice 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos las tres cosas. Una fe que obra, un amor que se refleja en trabajo y una constancia que se refleja en una esperanza. La esperanza produce constancia y la fe produce obras y el amor produce trabajo. Era una iglesia gozosa, una iglesia enfocada es una iglesia, entonces, estamos en esto, ¿qué es una iglesia enfocada? Una iglesia llena de fe, esperanza y amor. Y pensemos, ¿en nuestra iglesia hay eso? ¿Hay fe en Dios verdaderamente o hay mucha gente que duda todavía? ¿Hay esperanza? Es decir, ¿hay constancia en nuestra iglesia hay mucha rotación de personal, ¿verdad? Que llegan unos, llegan otros y siempre hay otros nuevos y nuevos y nuevos, pero nunca permanecen? Pero habla de esperanza. ¿Y hay amor en nuestra iglesia? También esa es la pregunta. Jesucristo dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais la buena doctrina, no dice así, ¿verdad? Si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora es necesario la buena doctrina, no estoy echando a un lado eso, es necesario, importante, lo dije en el primer punto, pero lo que va a caracterizarnos es el amor. Una iglesia enfocada entonces tiene fe, esperanza y amor. Una iglesia enfocada es una iglesia gozosa, porque dice ahí en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Había tribulación, pero recibieron la palabra con gozo. Una iglesia enfocada, número 3, es una iglesia ejemplar. Eso lo vemos en el versículo 7. Vean
Y sería bueno que cada iglesia aquí representada pudiera pensar, soy una iglesia ejemplar, y no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, porque debemos de ser hijos que reflejen a Dios, y no para nuestra gloria, porque ahí también hay un problema en la que a veces dejamos de ser ejemplo y nos convertimos en prototipos egocéntricos, y no es eso lo que vamos a hacer. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué fue esta iglesia? Un ejemplo. ¿Para quiénes? Para los de Macedonia y Acaya. Curiosamente, los de Macedonia eran ejemplo de los de Corinto. No sé si ustedes están familiarizados con ese pasaje, con el que sí están familiarizados, como todo buen bautista, es 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Cada uno de ellos como propuso en su corazón. Pero la idea empieza desde el 8, donde Pablo dice, hermanos, les pongo como ejemplo a los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su pobreza, abundaron en riquezas de la generosidad. O sea, hay iglesias que son ejemplo de otras. Los de Macedonia fueron ejemplo de Corinto. Pero ¿quién era ejemplo de los de Macedonia? Tesalónica. O sea, para decirlo a forma más clara, era ejemplo del ejemplo de otras iglesias. Esto era una gran alabanza, ya que ninguna iglesia Pablo la llamó como una iglesia ejemplar. Y no solo era una iglesia ejemplar para los paganos, sino también era una iglesia ejemplar para los cristianos. Pero la idea es, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Jamás para levantarnos la gloria a nosotros, o que alguna iglesia aquí diga, nosotros somos ejemplo de todas las demás iglesias. No, no es eso el asunto. El asunto es darle gloria a Dios. Y una iglesia enfocada es una iglesia misionera. Versículo 8, con el canto que entonamos de Somos el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué era lo que hacía esta iglesia? Era una iglesia que compartía la fe. De su iglesia partió la palabra de Dios, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar cercano a ellos, su fe en Dios se ha extendido. Era una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque se enfocaron en recibir el mensaje, en tener un liderazgo sano y después también en aplicar la palabra a sus vidas. Llegaron a ser ejemplares, crecieron en fe, esperanza y amor. Esto nos habla de un enfoque interno, pero externo, ¿qué? ¿Cuál era su enfoque externo? Divulgar la palabra de Dios. Cada iglesia tiene un mensaje que difundir y ese mensaje necesita primero impactar nuestras propias vidas y congregaciones. Ese es el asunto. Yo les digo ahí a los hermanos constantemente, hermanos, no nos familiaricemos tanto con el evangelio. O sea, obviamente, no quiero que me malentiendan. Conocemos el evangelio, lo sabemos y lo predicamos, pero que no se nos haga tan común y tan familiar y tan trillado y tan, ya sé. Y les digo a veces, así con esta cara, no estoy haciendo, ya sé que Cristo murió por mí, ya sé, hermano, ¿para qué me lo vuelve a decir cada domingo que Cristo murió por mí? Ya sé, ya. ¿Por qué? Porque dejamos de asombrarnos, de ver la maravilla de que el Dios eterno se hizo hombre para encarnarse y para morir por nosotros y darnos la salvación. Eso es un maravilloso mensaje. Cuando deja de impresionarnos, perdemos el rumbo. Cuando deja de asombrarnos ese mensaje que tenemos, nos desviamos. Y por eso buscamos otras cosas. Porque ya no nos impresiona, ya no nos llena eso y el error está en nosotros. En que no nos impresiona. Por eso tenemos un mensaje que difundir, pero primeramente tiene que impactar nuestras vidas y nuestras congregaciones. La mayor noticia y el mensaje más impresionante no es que Dios te dará una mejor vida y una mejor casa, un mejor carro. No es que tu mejor vida es ahora, ¿verdad? Como fue muy comúnmente hace algunos años. No es tampoco el mensaje de Dios, y aquí pues lamentablemente lo siento por aquellas personas que tienen problemas de salud, pero tampoco es eso, que tengan una mejor salud. Tampoco es ese el mensaje. Puede ser que sí, Dios lo haga y que te dé una mejor vida y un mejor carro, puede ser, pero eso no es el mensaje principal. El mensaje principal tampoco es que Dios te va a dar una mejor salud, ni que te va a dar una familia más bonita, ni que vas a encontrar el amor de tu vida tampoco aquí en la trimestral, ¿verdad? Cuidado con aquellos jóvenes. No es que te quitará las aflicciones y que te ayudará en las tribulaciones. Es que Dios me va a quitar toda aflicción, todo problema. No es este el mensaje principal. El mensaje más importante y el mayor principal mensaje es que somos pecadores, injustos, separados y destituidos de la gloria de Dios, excluidos de la gloria de Dios,
pero que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mayor mensaje. Y cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Lo leemos tantas veces que ya no nos impacta. Piensen ustedes propiamente. La muerte de tu Hijo. ¿Te gusta esta frase? La muerte de tu Hijo. No. Pero ese es el amor de Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía mayor aún, que eso es algo característico de nuestra denominación. Y no solamente, no somos la única denominación que cree en eso, obviamente, pero es algo característico, de que sabemos que tenemos una salvación garantizada por la obra de Cristo. No por nosotros mismos. No tenemos miedo de que Dios, ya te doy la salvación, ahora te la quito, ahora te la doy, ahora te la quito. No, Dios no está jugando a eso. Y lo vemos en Romanos 8 constantemente, ¿verdad? Vemos que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Qué nos separa del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Sabemos que en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Eso me encanta, estas 4 o 5 palabras. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mensaje impactará nuestras vidas y nuestros corazones. Ese mensaje, si vive en nosotros, nos dará también la posibilidad de llegar a ser líderes sanos, porque tenemos presente ese mensaje en nuestra vida. Y el Evangelio impacta nuestra vida constantemente. Ese mensaje es el que debemos de compartir, enseñar y proclamar y aplicarlo para llegar a ser personas ejemplares. Y ese es el mensaje que nos conmueve, penetra nuestros corazones, nuestra devoción. Y ese mensaje nos llevará también a compartirlo y a poder llegar a ser una iglesia ejemplar para gloria de Dios y no para nuestra gloria. Eso es importante. Para gloria de Dios. Nos llevará a una conversión verdadera. Y este mensaje es donde debemos de enfocarnos, como acabamos de cantar, para llevar al mundo su amor y su verdad. Vamos a orar. Señor, queremos enfocarnos, Padre, en tu palabra, porque tu palabra es eterna, es inmutable, Señor. Es suficiente y es lo que tú nos has dejado, Señor, y realmente es más valiosa que todo el oro del mundo, Señor, como lo dice el Salmo. A veces nosotros no le damos el valor que es. Señor, ayúdanos a tener mensajes bíblicos en nuestras iglesias, Padre. A confiar y a creer que tu palabra es la que nos va a transformar, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo. Y Señor, que también en nuestras iglesias podamos formarnos y formar a hombres y a mujeres fieles de carácter bíblico, Señor. Que crezcamos en amor, en ternura. Que, Señor, seamos iglesias enfocadas en ti, Padre. Y que lleguemos incluso a ser una iglesia ejemplar para tu gloria, Señor. Para reflejar tu grandeza, Padre. Que estemos enfocados en crecer en amor, en esperanza, en fe. Y Señor, que estemos dispuestos a obedecerte y que naturalmente vamos nosotros a dar el mensaje de salvación, y que la tierra sea llena de tu gloria, Padre. Úsanos para eso, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.